casa. ¿Qué haces? Estoy pensando en cómo se han venido desarrollando los procesos electorales. ¿Y cómo te lo imaginas? Creo que necesito más información para imaginarlo y comprender cómo era y si algo de esos años se mantiene o no. ¿Se imaginan cómo habrán sido los procesos electorales en la segunda mitad del siglo XX? Para responder esta pregunta, hoy conoceremos algunas condiciones en las que se dieron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Dar una mirada a nuestro pasado para tomar mejores decisiones ahora me parece muy interesante. Por ello les compartiremos algunas fuentes que les ayudarán a formular su posición ante el problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales fortalecieron la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Para sustentar tu postura, debes formular argumentos usando diversas fuentes que abordan esta pregunta histórica en el periodo de 1955 hasta el 2001. Y ahora, tenemos muchas ganas de saber las ideas que tiene la promo 2021 respecto a las siguientes preguntas. ¿Qué conocen acerca de los procesos electorales? ¿Han conversado con su familia respecto de qué expectativas y conocimientos tenían de las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia 2021? ¿Por qué es importante participar en las elecciones? Entonces, ¿quieren saber algunas de las condiciones en las que se dan los procesos electorales? Tanto desde la participación como electores, así como la postulación a la presidencia o Congreso de la República. Me imagino que sí, porque sabemos que ustedes, Promo 2021, tienen muchas ganas de investigar y de aprender. Conozcamos entonces algunas condiciones del elector. Una de las condiciones de los procesos electorales es el perfil o características que posee el elector. Mi nombre es Carmen Condori. Tengo 35 años y tengo derecho a sufragar. El derecho al sufragio fue obtenido por las mujeres luego de más de 2 décadas de constantes movilizaciones. En septiembre de 1955 se aprobó la reforma constitucional que modificó la Constitución Política de 1933 para que las mujeres votaran en las elecciones de 1956. Mi nombre es Ana Díaz, tengo 18 años y tengo derecho a sufragar. El artículo 65 de la Constitución de 1979 facultó a las personas mayores de 18 años el derecho a ejercer la ciudadanía y a sufragar, para lo cual debían inscribirse en el registro electoral. Me llamo Jesús Quispe, tengo 40 años y tengo derecho a sufragar. Existen garantías para ejercer el derecho al sufragio de las personas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución Política de 1993, tienen derecho al voto todas las ciudadanas y los ciudadanos en goce de su capacidad civil, para lo cual se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. Mi nombre es Julia Guamán. Tengo 80 años y tengo derecho a sufragar. La población con derechos civiles vigentes están obligados a votar hasta los 70 años, a partir de lo cual el voto es facultativo. Esto fue establecido en la Ley Orgánica de Elecciones número 26859 de 1997. Mi nombre es Diego Rojas, soy miembro de las Fuerzas Armadas y tengo derecho a sufragar. La ley número 28480 del año 2005 reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú y se faculta que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto, aunque no puedan ser elegidos ni participar en actividades partidarias, hasta que pasen a la situación de retiro. ¡Wow! No conocía toda esta información. No sabía que las mujeres recién pueden votar desde las elecciones generales de 1956. Sí, son como 135 años desde que se proclamó nuestra independencia. Sí, hemos visto los diversos casos que se han presentado en los que el voto es derecho de todas y todos. Felizmente, con el tiempo, las condiciones electorales han cambiado y ahora podemos ser parte del cambio en nuestro país y elegir todas y todos en igualdad de oportunidades a nuestras autoridades. Sí, pero aún hay mucho más por mejorar y para eso queremos saber y entender mejor cómo ha sido el proceso de cambio de las condiciones electorales a través del tiempo. Llamemos entonces al profesor para seguir investigando. Bienvenido, profesor.
Gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes y con la promo 2021. Nuestras elecciones se desarrollan en distintas condiciones y aunque muchas de estas se han mantenido durante la segunda mitad del siglo XX, hay cambios que han permitido superar en alguna medida problemas como el voto restringido y la exclusión de participación electoral de ciertos sectores como las mujeres, el ejército, la policía y la población analfabeta. Sí, estos cambios influyen en las características o perfil del electorado peruano. Justo una de las condiciones en los procesos electorales que han cambiado entre los años 1955 y 2001 es el perfil de electoras y electores. Es fascinante analizar juntos lo que ha cambiado o se mantuvo en el tiempo en cuanto a procesos electorales. Sí, y por lo que veo, las elecciones son un proceso claramente vinculado al derecho al sufragio y al voto. Así es. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2015, el voto está presente en la configuración de las constituciones de los siglos XIX y XX y se hace visible en las leyes que se produjeron a lo largo de ese tiempo. Los más importantes de este escenario son los acuerdos y tensiones que están detrás de su configuración, así como los efectos que se produjeron en el resto de instituciones públicas. Entonces, cada electora o elector, a través de su decisión de voto, constituyen uno de los actores más importantes en los procesos electorales. Sí, cada voto cuenta. Así construimos juntos la democracia. Entre otras de las condiciones en las que se han desarrollado los procesos electorales, tenemos el tipo de sistema, las características o perfil del electorado según sexo, edad, alfabetismo, la obligatoriedad del voto, el tipo de lista, la cuota de género, la jurisdicción electoral, entre otras. Yo pienso que uno de los cambios más significativos en dichas condiciones fue la obtención del sufragio femenino. Así es, la consecución del sufragio femenino se obtuvo luego de un largo proceso de búsqueda por la igualdad de los derechos civiles y políticos. Y con esto vamos a un corte. Aprovechen para estirarse y hacer un poco de ejercicio. ¡Ya regresamos! Estamos de regreso, con mucha energía después de la pausa para investigar ahora sobre el fortalecimiento de la participación electoral de las personas con discapacidad y para seguir investigando sobre el sufragio femenino. Y es que durante mucho tiempo las personas con discapacidad estuvieron excluidas en la práctica del derecho a votar. Y como vemos, eso ha ido cambiando. Sí, y vamos a seguir profundizando sobre esto. Ahora quisiera ahondar en el acceso al sufragio femenino en el siglo XX y la consolidación de este derecho. ¿Me ayudan con la lectura? ¡Claro! De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2016, la mujer peruana ha participado de diversas maneras en la vida democrática del país, la misma que estuvo restringida en las primeras décadas del siglo XX debido a las ideas conservadoras de la época y a los prejuicios y elementos discriminadores de aquella sociedad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las mujeres comenzaron a tener mayor participación. ¿Y qué dicen las historiadoras o historiadores al respecto, Mario? La historiadora Roicida Aguilar señala: en las elecciones generales de 1956, las mujeres participaron como electoras, miembros de mesa titulares, suplentes y especialmente candidatas. Ello significó la modificación significativa para la ampliación del cuerpo electoral del país. La misma Roicida Aguilar en el año 2002 plantea que, siendo la primera vez que las mujeres ejercían el voto, emisoras radiales como El Sol, El Pueblo o El Agustino emitieron programas educativos electorales para leccionarlas en su nuevo deber cívico. La prensa también destacó activamente la participación de las mujeres en las elecciones, tanto en Lima como en otras ciudades principales del país. El incremento de la participación política de la mujer es fundamental para cerrar la brecha de la desigualdad. Hablando de desigualdad, profesor, ¿cuáles fueron las restricciones que tuvo la mujer en los inicios de su participación política? En la primera elección, donde participaron las mujeres, hubo restricciones como, por ejemplo, solo podían votar las mujeres alfabetas mayores de 21 años o mayores de 18 años, siempre y cuando sean casadas. Esa condición ha cambiado bastante en relación con la participación electoral de las mujeres en el año de 1956. Así es, miren. De acuerdo con los datos del Congreso de la República del año 2020,
Para la elección de 1956 de presidente y vicepresidentes, así como de diputados y senadores, participaron un total de 513.327 mujeres, es decir, el 33.7% del total del electorado. Es a partir de la reflexión sobre el resultado de las elecciones que se plantea la incorporación de las mujeres al Congreso, lo que alteró los esquemas de representación política masculina. ¿Y cuál fue la reacción de la ciudadanía respecto a que las mujeres formen parte del Congreso? De acuerdo con lo señalado por la OMPE 2007, las nuevas representantes sufrieron dificultades y prejuicios que tuvieron que enfrentar tanto en el ámbito laboral como en el personal. En 1963, la mujer participó por primera vez en las elecciones municipales. Eso fue 8 años después de que se modificara la Constitución de 1955 y de que las mujeres alfabetas mayores de 21 años adquirieron la plenitud de sus derechos políticos. El expresidente Valentín Paniagua señaló que la participación de sectores excluidos del sufragio, donde también se encontraban muchas mujeres, especialmente las que no habían tenido acceso a la educación, significó un cambio notable respecto de los procesos electorales anteriores. Profesor, ¿podría explicarnos y presentar algunas fuentes sobre la participación en el sufragio de las personas con discapacidad? Claro. La Constitución de 1933 señaló la incapacidad física como causal de suspensión de la ciudadanía, restricción recogida posteriormente en el Estatuto Electoral de 1949. ¿Eso quiere decir que en 1933, si tenías alguna discapacidad física, por ejemplo, era causal para que te limiten la ciudadanía y no puedas votar? Exacto. En esa época, el marco constitucional resultaba desfavorable para la emisión del voto de personas con discapacidad física o mental, por lo que se impedía a las personas ejercer el derecho a votar en las elecciones generales de 1950 y 1956. Qué compleja situación la participación electoral en aquel momento. Afortunadamente, la participación electoral ha ido cambiando entre los años 1978 y 1997. Recién, en octubre de 1961, la ley número 13713 modificó el Estatuto Electoral de 1949. Señaló que las personas invidentes, mayores de 21 años, casadas o emancipadas y que supieran leer y escribir tenían derecho de sufragio. ¿Me ayudan a leer? ¡Claro! En el artículo 88 del decreto de ley número 21995, que rigió para las elecciones de la Asamblea de 1978, se estableció que los electores con discapacidad visual podían ser acompañados por una persona de su confianza a la Cámara Secreta. Desde 1993, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil. La ley número 26859, promulgada en 1997, reguló hasta el año 2009 que, de ser posible, se les proporcionaría una cédula especial que les permitiera emitir su voto a las personas invidentes. Profesor, y a partir de lo visto en esta línea de tiempo, ¿cómo es en la actualidad la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales? Hoy en día, de acuerdo con nuestras leyes, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil, según se ha establecido en el artículo 33 de la Constitución de 1993. Querida promoción 2021, esta es una pregunta para que repasen en casa. ¿Qué cambió y qué permaneció en la condición de sufragio electoral para las personas con discapacidad a partir de 1933? En la actualidad todavía hay camino por recorrer. Las limitaciones más comunes que enfrentan las personas con discapacidad son al momento de ir a votar. Muchos lugares de votación no permiten un fácil acceso a las personas en sillas de ruedas o muletas, por ejemplo. También se enfrentan con las largas colas y con la dificultad para trasladarse hacia los locales de votación. Sin embargo, en la actualidad, la OMPE está estableciendo algunas medidas para garantizar el acceso al derecho al sufragio a la población con discapacidad. Además, sé que en las elecciones de 2011 se utilizaron por primera vez las cédulas de sufragio en sistema braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. Paso a paso, vamos avanzando. Así es.
Ahora, quisiera resaltar que las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales no solo alcanzan al ciudadano como elector, sino también al participar como postulante a la presidencia o al Congreso de la República. ¿Hay alguna ley que promueva la participación de la mujer como postulante al Congreso o a la presidencia de la República? Sí, la ley número 26859 de 1997 estableció por primera vez en el Perú una cuota electoral a fin de favorecer la participación política de la mujer en el Parlamento. En el artículo 116 de esta ley se estableció que las listas de aspirantes al Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o varones. Esta cuota electoral fue elevada a 30% a través de la modificatoria dada en la ley número 27387 de diciembre de 2000. Miren, de acuerdo con el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, con la Ley 30996, Ley de Reforma Política de 2019, se establece una cuota de género del 40%, que se irá incrementando hasta llegar a la paridad en las elecciones del año 2031, y la alternancia a nivel de las listas electorales al Congreso de la República. Con esta información, invito a toda la promoción 2021 a que reflexionen en casa sobre estas preguntas. ¿Qué cambió y qué ha permanecido respecto de la condición de la cuota de género? ¿Cómo contribuye a una participación electoral democrática? Ahora, sigamos. Otra de las condiciones de los procesos electorales para tener la posibilidad de ser elegida o elegido como representante en el Congreso es la que se refiere a la cifra repartidora, utilizada en el Perú desde 1963. ¿Me ayudan a leer? Claro, la cifra repartidora permite distribuir las representaciones o escaños en forma proporcional a la votación obtenida cuando en una elección participan dos o más listas de candidatos. Al dividir el total de votos obtenidos por cada partido entre los números consecutivos de la cifra repartidora, se puede obtener la cantidad de votantes de forma proporcional a los votos obtenidos. ¿Nos puede mostrar un ejemplo, profesor? Claro que sí. Veamos el siguiente video. Supongamos que en una elección efectuada en el Distrito Electoral de Junín, se han presentado 4 agrupaciones políticas, A, B, C y D, para cubrir 5 escaños. ¿Cómo se distribuyen los candidatos? Paso 1. Se ordenan los partidos de acuerdo con los votos obtenidos de mayor a menor. Así podemos ver que la agrupación política Partido A tiene un total de 75.000 votos. Partido B tiene un total de votos de 48.000. Partido C tiene un total de votos de 34.000. Y el Partido D tiene un total de votos de 28.000. Paso 2. Se divide la votación de cada partido entre 1, 2, 3, 4 y 5. Paso 3. Tras los resultados obtenidos, estos se ordenan de mayor a menor y se elige la quinta más alta, es decir, 28.000. Este número se convertirá en la cifra repartidora, que se dividirá con la votación obtenida por cada partido. Finalmente, redondeando los resultados obtenidos, el partido A obtendrá 2 escaños, el partido B tendrá 1 escaño, el partido C obtiene 1 escaño y el partido D 1 escaño también. Con este ejemplo ya tenemos una idea de cómo funciona la cifra repartidora. Con relación a la cifra repartidora, el jurista español José Luis Ruiz Navarro, citado en el trabajo de investigación Elecciones, publicado por la OMPE en el año 2004, plantea que la fórmula de la cifra repartidora tiende al multipartidismo y hace necesario acudir al sistema de coaliciones para conseguir mayorías consolidadas de gobierno. Y para complementar todo lo que hemos analizado, entrevistamos a una persona experta en procesos electorales. Prestemos atención a la respuesta sobre qué características tiene el elector peruano. En principio, lo que habría que señalar es que el Perú tiene un régimen democrático, es decir, el Perú se adscribe a un modelo de régimen democrático o democracia representativa. Con ese fin, el Perú tiene elecciones periódicas, cada 5 años, para elegir a autoridades del Gobierno Nacional, Presidente de la República y Congresistas de la República, y cada 4 años para elegir autoridades regionales y municipales. ¿Qué es importante señalar? Nuestro sistema político tiene una
un problema, una dificultad con la representatividad del sistema de representación, particularmente del Parlamento. Esta dificultad, este problema, puede estar asociado a la forma como elegimos, que se llama sistema electoral, es decir, el mecanismo como transformamos los votos en cargos electivos. Cuando elegimos en lista, como elegimos en el Perú a los congresistas, de repente votamos por una persona muy conocida, pero al votar por esa persona conocida también estamos votando por el partido político y por la lista del partido político. Y esto hace que de repente hayan personas que no sean conocidas o personas desconocidas que pueden acceder a escaños sin tener votos suficientes directamente. Esto se conoce como el efecto arrastre. Esto permite entonces que en el Congreso puedan alcanzar escaños personas que no tienen un respaldo político importante, y esto probablemente no les incentiva a escuchar a los ciudadanos, a representarlos. Entonces, esto, digamos, podría estar generando un problema para la representatividad del sistema de representación, es decir, del Congreso. Una opción interesante es elegirlos individualmente. De esta manera solamente podrían entrar al Congreso aquellas personas que tienen un fuerte respaldo electoral y que por lo tanto establecen relaciones fuertes con los ciudadanos y les representan. En estas condiciones es muy difícil que los partidos políticos se institucionalicen. Es como un círculo vicioso que elegimos en elecciones transparentes, pero las personas que llegan al Congreso no tienen interés en representar realmente a los ciudadanos. Entonces, los partidos pierden confianza de los ciudadanos, los mismos representantes pierden la confianza de los ciudadanos, y estamos en un sistema en el que no logramos afianzar un conjunto de partidos permanentes que tengan propuestas programáticas definidas, es decir, planes de gobierno definidos, y esto genera una gran volatilidad del proceso político y también una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema de representación. De cada 5 personas, una decide su voto el último día y otra la última semana. Ante la pregunta, ¿cuándo decide su voto?, se obtuvieron los siguientes resultados: el 10% un año antes de la elección, el 21% 3 meses antes de la elección, el 27% un mes antes de la elección, el 17% una semana antes de la elección y el 22% el mismo día de la elección. Estos resultados permiten reflexionar acerca del interés por recibir más información y la valoración de los espacios de radio, televisión y redes sociales para los debates de todas y todos los candidatos, porque estos elementos proporcionan un conjunto de oportunidades para promover un voto más informado y responsable por parte de la ciudadanía. Y con estas respuestas llegamos al final del programa. Hoy hemos compartido distintas fuentes y reflexiones para que conozcan algunas de las condiciones en las que se desarrollaron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Esto les servirá para que asuman una postura ante el problema histórico que plantea la pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Y con esta pregunta nos despedimos. No se olviden que todo lo que estamos viendo les va a servir para realizar la evidencia de esta experiencia de aprendizaje, la carta abierta a los electores del Perú. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho! Son las 3 de la tarde y no está